Bueno, ¿qué tal amigos? El día de hoy les habla Juan Pablo y hoy se dará la definición de la gestión de la configuración para una línea de producción de software. Entonces, para poder definir la gestión de la configuración es importante tener varios aspectos o temas muy claros. Entonces, lo primero son las pruebas de software. Entonces, las pruebas de software son las investigaciones técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad de un producto. Es decir, que estas pruebas se van a efectuar en todo momento siempre y cuando se necesiten. Es decir, que hay varios tipos de pruebas. Entonces, están las pruebas unitarias, que lo que hace es que comprueban el correcto funcionamiento de una unidad de código. Entonces, como por ejemplo, el diseño estructurado o diseño funcional de una función o un procedimiento de diseño orientado a objetos. Es decir, que le estaríamos realizando a una clase en específico. Entonces, de esta manera podemos asegurarnos que funcione correctamente y eficientemente por separado nuestro código. Entonces, listo. Entonces, ahora está el otro tipo de pruebas, el tipo de pruebas de aceptación. Entonces, el objetivo de las pruebas de aceptación es no validar el comportamiento lógico específico de un componente, sino de un escenario. Es decir, que no va a realizar las pruebas directamente de lleno a una clase, sino que se va a extender un poquitico más y va a realizar las pruebas sobre dicho escenario. Entonces, la característica principal de las pruebas de aceptación es que se realiza con un cliente para validar la aplicación. Es decir, que por ejemplo, está validando, no sé, la funcionalidad de un banner, de un formulario de inscripciones. Entonces, se hace para eso, se hace puntualmente para esas funcionalidades. Y ahora las pruebas funcionales. Entonces, ¿en qué consisten las pruebas funcionales? Entonces, las pruebas funcionales se, se encargan de hacer una ejecución, una revisión y una retroalimentación de las funcionalidades que provee el software. Entonces, las pruebas funcionales se hacen mediante el diseño de los modelos de prueba que buscan evaluar cada una de las opciones en las que cuenta el paquete informático. Entonces, es eso básicamente. Y están las pruebas de carga, que estas pruebas de carga son las pruebas que se ejecutan a un programa entero en donde se hace el testeo como si con el número mayor de usuarios que puede ingresar. Es decir, que se trata de ver el límite el cual puede soportar la aplicación. O sea, se trata de sobresaturar para ver cuál es el límite y así mejorar ese límite. Entonces, listo, una vez definido esto, necesitamos saber también qué es integración continua. Entonces, la integración continua o continuous integration es un modelo informático el cual consiste en hacer integraciones automáticas en un proyecto lo más a menudo posible para así poder detectar los fallos más rápido. Entonces, se entiende por integración continua como la compilación y ejecución de pruebas de todo proyecto. Es decir, que la integración lo que busca es simplemente generar un tipo de compilación para generar un tipo de pruebas, para poder generar en el script las pruebas que se están necesitando. Entonces se pueden hacer por lo menos en Git, en Subversion, en Mercurial, en Microsoft Visual Shore y de esta manera pues generar informes, que ese es el fin. Listo, entonces una vez realizado la integración continua, también es importante saber los conceptos de despliegue continuo. Entonces el despliegue continuo tiene como objetivo automatizar y mejorar el desarrollo de entregas parciales del mismo. Es decir, que lo que se hizo en el punto anterior de la explicación de la integración continua, entonces lo que hace este despliegue continuo es automatizar esos procesos para llevárselos a, a una persona de calidad, que es la encargada de revisar como en sí el código. Entonces está basado en un patrón clásico denominado falla rápido. Entonces, para un proceso de entrega de software que básicamente se resume en cuanto antes ocurra el error, más rápido se soluciona este error. Entonces, en eso se basa el despliegue continuo. Entonces, en pocas palabras, es simplemente automatizar el proceso, mejorarlo y tratar de solucionarlo lo más antes posible. Entonces, otro concepto que se va a manejar mucho en el tema de los videos de la configuración es el de repositorio de artefactos. Entonces, cuando hablamos de artefactos, hablamos es de fragmentos de varias cosas que componen un código, como por ejemplo lo son
diagramas de clase UML, eh, puede ser un producto como tal, también se puede hablar de la documentación, de las dependencias, de etcétera. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el versionamiento porque una vez ejecutemos la integración continua, el despliegue continuo, necesitamos tener un control de versiones. Entonces, el versionamiento de software es el proceso de asignación de un nombre, código o número único de un software para indicar el nivel del desarrollo. Entonces, para este caso se manejó el versionamiento de tres números, es decir, que el primer número hace referencia a los cambios mayores del programa, es decir, que sea un cambio súper significativo. El segundo número, o sea, sería como 1. Por ejemplo, 0.0. Entonces, ese segundo número hace referencia al número de funcionalidades extras que se le agregaron a dicho proyecto. Y el tercer número hace referencia a la corrección de bugs y demás errores que tuviera el programa. Entonces, dentro del versionamiento existe, dentro del versionamiento existen dos subcategorías que son muy importantes, que es la gestión de versiones de software y el control de versiones de software. Listo. Entonces, también necesitamos hablar del sistema de control de versiones locales. Eso es como un añadido que es una manera poco errónea de hacerlo, pero sirve a menudo, que es simplemente copiar un proyecto en otra raíz, en otro proyecto. Listo. Y ahora sí, vamos a definir nuestra línea de producción de software. Entonces, una línea de producción de software es dejar claro cuál va a ser la ruta o el camino a seguir en el desarrollo de la vida de un proyecto. La vida de un proyecto. Entonces, para el caso de la gestión de la integración continua, entonces la integración continua se va a realizar mediante la herramienta de Jenkins. Esta herramienta Jenkins nos proporciona integración continua, ya que aparte de ser escrita en Java, tiene muchas funcionalidades extras que se extendieron por medio de plugins. Entonces, esos plugins nos permiten no solamente trabajar bajo entorno Java, sino en PHP también. Entonces, la herramienta que nos permitiría hacer como la integración es con el Bitbucket, para así poder, como le ha dicho, como Bitbucket, es decir, que Jenkins permitirá hacer integración con varios programas, como lo es Bitbucket, Conception, ngFour, entre otros. Entonces esa es la herramienta que se va a utilizar para el apartado de la integración continua. Y en cuanto a la gestión de las versiones de software, la herramienta que utilizaremos será Git para el control de versiones, ya que Git es un muy potente en el mercado. Aparte de eso, tiene buena documentación y la conexión que hace con el repositorio de versiones Bitbucket es muy sencilla. Entonces, también se va a manejar el versionamiento de software, se va a manejar de tres números. Como lo ha explicado anteriormente, el primer número hace referencia a los cambios mayores, el segundo número hace referencia a las funcionalidades y el tercer número hace la corrección de errores o de bugs. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, el proceso de control de versiones se hará bajo Git, ya que, como lo había mencionado antes, es muy potente en el mercado, muchas compañías lo utilizan. Aparte de eso, es open source, que quiere decir que tiene una comunidad muy grande, la cual la comunidad invierte tiempo en mejorarlo, y por ende hay una documentación muy extensa, la cual nos ayudará a comprender un poco más el funcionamiento de esta herramienta. Entonces, gracias a Jenkins realizaremos la conexión con el repositorio de Bitbucket. Entonces, una vez de la conexión del repositorio de Bitbucket, eh, entonces, simulando en este caso, que se va a hacer mucho más adelante, entonces una persona, un desarrollador de un miembro de un equipo, entonces va a realizar un commit. Entonces, esta persona al realizar un commit, lo que nos hará
la herramienta de integración continua Jenkins es que nos va a notificar que efectivamente se generó un commit, y al haber un commit entonces va a generar unas pruebas. Gracias a las configuraciones que se realizarán a lo largo de los videos y mediante el uso de los diferentes plugins que nos permiten ampliar y mejorar mucho nuestra herramienta de Jenkins. Listo, entonces ahora estamos en el apartado de gestión de despliegue continuo. Entonces el despliegue continuo, eh, haremos la gestión de la revisión. Entonces esta gestión de la revisión se llevará a cabo una vez que nuestro código, nuestro proyecto esté en un repositorio como lo es Bitbucket para este caso que vamos a utilizar. Entonces una vez almacenado todo el código se verificarán las pruebas gracias a Jenkins y Bitbucket. Entonces el tipo de pruebas que se va a validar son las de aceptación y funcionales, y estas ejecutarán de manera automatizada, es decir, que gracias a la configuración que realizaremos en el video de la instalación de Jenkins y de test de Jenkins, entonces lograremos automatizar ese proceso para no tener que hacerlo de manera manual, que eso es lo que busca todo este cuento de la integración continua, que todo sea muy automatizado. Entonces, listo, una vez se realicen las pruebas, este repositorio se va a integrar o a llevar a un repositorio de artefactos, que como lo he mencionado antes, un repositorio de artefactos son varias cosas que componen un código. Entonces el repositorio que vamos a utilizar es ngFrog. Entonces ngFrog es muy potente también en el mercado, tiene amplia documentación, se permite trabajar en diferentes sistemas, da un buen soporte para PHP. Y ahora en la gestión de los artefactos, pues como lo había mencionado antes, se va a hacer con JFrog Artifactory, qué pena. Entonces, JFrog Artifactory es un repositorio universal de artefactos que, como había mencionado antes, puede almacenar modelos UML, componentes de código ejecutable, almacenar las versiones del software cuando se realizan las pruebas y las efectúe como positivas. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo realizaremos el despliegue? Entonces, el despliegue se realizará gracias a Jenkins, ya que este permite administrar un plugin, el cual nos facilita mucho la vida en el momento de realizar el despliegue. Entonces, las configuraciones del despliegue son muy fáciles de realizar, están en el video de despliegue continuo. Y este despliegue se hará una vez nuestro proyecto haya gestionado todas las pruebas o haya pasado las pruebas que se van a configurar en Jenkins. Entonces, una vez todas las pruebas estén listas, se mandará a un repositorio de artefactos con la última versión, y por ende se realizará el despliegue. Listo, entonces una vez realizado todos estos pasos, los cuales fueron la gestión de la integración continua, gestiones de las versiones de software, gestión de las pruebas de software, gestión del despliegue continuo, gestión de la revisión, gestión de los artefactos, gestión del despliegue, entonces llegaremos a efectuar nuestra línea de producción. Bueno amigos, espero continúen con la serie de tutoriales, la cual los va a llevar paso a paso a generar un entorno de integración continua o, de, o una línea de producción de software. Listo amigos, eso fue todo. Muchas gracias y nuevamente, como les había dicho ahora, espero que sigan los videos. Gracias.